Este suéter lo empezamos a tejer desde arriba. Aquí montamos 126 puntos más un punto para unir el círculo, tejemos punto elástico, después tejemos vueltas cortas para formar la profundidad del escote de atrás y la profundidad del escote de adelante. Sobre las agujas número 3.25 milímetros, largo de cable 35 centímetros, tengo montado 127 puntos. Son 126 más un punto para unir el círculo. Y vamos a unir el círculo y tejer primero desde arriba, desde el cuello, punto elástico. Nos fijamos, acomodar bien todos los puntos. No tienen que ser cruzados, retorcidos. Y empezamos y unimos los puntos. Paso este punto sin tejer. Y este punto lo deslizamos por encima. Y ahí realizamos la unión. Colocamos el marcador. Y voy a tejer el escote con elástico 3×3. 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Sería 2, 3 al derecho, 3 puntos al revés. O sea, la cantidad de puntos que van a montar para tejer el escote tiene que ser múltiplo de 6 puntos. En la siguiente vuelta también tejemos 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Los puntos al revés los voy a tomar por detrás para que no sea punto revés retorcido. Quiere decir que no lo tejo así nomás, porque se va a cruzar. No lo quiero. No quiero en este proyecto punto cruzado retorcido. Entonces, lo mismo, punto al derecho tejemos por delante, porque si lo tejemos así por detrás, sale punto cruzado retorcido. Bueno, entonces esta vuelta número 2, 3 y 4 sigo tejiendo con el mismo número de agujas. Número 3.25. Voy a tomar las agujas número 3,5 y cambiamos el número de agujas. Tener agujas circulares así en un set es lo mejor que pude haber comprado. Me refiero a las agujas, obviamente. Un set de agujas intercambiables. Con esto se puede tejer todo. Mucha gente tiene miedo a las agujas circulares o no sabe cómo usarlas. Bueno, ver un par de videos es lo mismo que tejer con agujas rectas. También se puede tejer ida y vuelta. Bueno, sigo con este número de agujas. Voy a tejer 5 vueltas más. Colocamos el marcador y sigo con mi punto elástico. 3 al derecho, 3 al revés, 5 vueltas más. Y voy a tejer 2 vueltas más con aguja número 4. Bueno, así queda este escote, miren. Y empezamos a realizar primera línea con aumentos. Primera vuelta con aumentos. Tejemos 5 puntos al derecho, un aumento. Ahí va, al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento lo hago así. Esta hebra que está entre los puntos, con la aguja derecha paso por detrás así, la coloco sobre la aguja, esta hebra sobre la aguja izquierda y la tejo al derecho. Y ahí aumenté un punto. Repito, 5 puntos al derecho, 3, 4, 5 y voy a aumentar un punto.
todos los aumentos lo hago de esta forma. 5 puntos al derecho, y hacemos un aumento una vez más con la aguja derecha, así pasa por detrás, y este punto lo colocamos sobre la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Bueno, sigo así toda la vuelta. Ahora, por ejemplo, me toca hacer un aumento. Y aquí resulta queda un punto. Lo tejemos nada más hacia el derecho y listo. Ahora vamos a realizar, miren, todos los puntos. Aquí está el marcador donde inicia la vuelta. Colocamos otro marcador, dividimos los puntos por la mitad. O sea, aquí van a ver 63 puntos de un lado, 63 puntos de otro lado. Esta va a ser la parte delantera y esta va a ser la parte de la espalda. Recomiendo ahora en este momento dividir estos 63 puntos por la mitad. Justo por la mitad no se dividen, pero bueno. Y aquí voy a colocar el marcador con este hermoso búho, que me va a indicar que este va a ser el centro de la parte delantera, para no equivocarnos. Y esta va a ser la espalda. Con vueltas cortas, ahora lo que voy a hacer es realizar este escote de la parte de atrás, y un poquito también vamos a bajar aquí en la parte de adelante. Para que aquí no quede recto, decidí hacerlo de esta forma más anatómica. Primero voy a tejer. O sea, finalicé de agregar los puntos, ¿no? Voy a tejer hasta este marcador, hasta aquí. Aquí está la banderita donde nosotros vamos a empezar a realizar vueltas cortas. Tejo hasta aquí. Y después empiezo a tejer, miren. Tejo 3 puntos, vuelvo, tejo 2, vuelvo 5, vuelvo 2, 7, 2. Tejo hasta aquí. Aquí miren, 2 puntos, vuelvo 3, 2, 5, 2, 7. Y empiezo a realizar otro tipo de vueltas cortas para bajar todavía más la profundidad del escote. Entonces aquí tenemos el diagrama, ¿no? Se entiende que yo voy a tejer aquí 3 puntos, 2, 5, 2, 7, 2. Explico así para que todo el mundo se entienda y que no me hagan preguntas después en los comentarios. Pero sí pueden escribir si salió o no salió, si salió bien. Volvemos, o sea, hasta aquí. Después vuelvo y tejemos hasta aquí. 2, 3, 2, 5, 2, 7. Y después voy a ir bajando y realizando otra parte de vueltas cortas. Y para quienes saben ya cómo se tejen estas vueltas cortas, simplemente muestro el diagrama. Nosotros, después de tejer vueltas cortas aquí en la parte de los hombros, aquí tenemos 6 puntos, ¿se acuerdan? 2, 2, 2, son 6. Aquí no hacemos nada, 6 y 6. Simplemente tejemos después 3 puntos. Tejo todo esto hasta aquí, 3 puntos. Vuelvo 3, 3 y así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces de a 3 puntos. Después tejemos todo en circular, realizando nada más que los aumentos para la parte de canesú. Y antes de empezar a tejer, voy a cambiar sobre las agujas número 4 y medio. Voy a tejer todos los puntos, parte delantera, hasta este marcador al derecho. Paso el marcador. Estoy ahora aquí, en este lugar. Aquí está el marcador. Voy a tejer 3 puntos al derecho. Empiezo a tejer vueltas cortas. Damos vuelta al tejido.
Cuando estoy sobre el lado del revés, la aguja derecha pasa así. Tomamos el punto y voy a tirar esta hebra hacia afuera, ¿no? Así. Tejemos al revés. 1, 2, paso el marcador y ahora me toca tejer, fíjense, 2 puntos. O sea, aquí está el marcador. Tejemos 2 puntos. Al revés, estoy tejiendo punto jersey. Lado revés, tejemos punto revés, derecho al derecho. Damos vuelta al tejido. Y aquí por las dudas voy a marcar que esto ya hicimos. Aquí estos puntos también. Aquí la aguja pasa, tomamos este punto sobre la aguja derecha sin tejer y la hebra tiramos hacia nosotros. Ahí. Fíjense. Tejo al derecho 1, paso el marcador, tejo al derecho 1, 2, este tercer punto doble que hicimos 3 y ahora me toca tejer 5 puntos al derecho y voy a tejer al derecho 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta el tejido y ahora tengo que tejer hasta aquí, tejer estos 2 puntos. Paso punto sin tejer, o sea, fíjense, la aguja derecha por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiro hacia afuera. Bien, o sea, no tiene que estar flojito, sino bien, tirar bien. Y tejo al revés los puntos hasta el marcador. A ver, ¿saben qué? Voy a sacar, para que no haga tanto ruido, voy a sacar este búho por ahora de aquí. Hermosura esta. Porque si no hace mucho ruido este marcador. Lo dejo aquí, en el centro de la parte delantera. Queda lindo, pero hace mucho ruido. Bueno, volvemos. Aquí tejimos hasta el marcador. Paso el marcador y sigo tejiendo con los puntos al revés. Punto revés y este punto doble al revés. Lo tejo al revés, pero tomamos este punto doble así por atrás. Lo tejo al revés. Tejo 2 puntos más. 1, 2. Damos vuelta al tejido. Y ahora voy a tejer 7 puntos. Hasta aquí todos estos puntos, 7 puntos. Aquí pasamos puntos sin tejer. La hebra hacia nosotros. Tiramos bien. 2 puntos. Y tejo marcador. Sigo tejiendo. Este punto doble tejemos así por delante al derecho y voy a tejer 7 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 puntos. Damos vuelta y me toca tejer últimos estos 2 puntos. Paso punto, tiramos hacia afuera, todos los puntos tejemos al revés,
Bueno, puntos al revés. Este punto doble lo tejemos al revés por detrás, así. Y tejo 2 puntos más. Damos vuelta al tejido. Paso este punto sin tejer. La hebra hacia nosotros. Y voy a tejer todos los puntos al derecho. ¿Hasta donde? Estamos aquí. Voy a tejer al derecho todos los puntos hasta este marcador. Paso el marcador y tejemos 2 puntos. 1, 2. Damos vuelta el tejido. Paso el punto, lo tiramos. Revés. Paso el marcador y tejemos ¿cuántos puntos? O sea, esto ya tejimos. Y ahora tejemos estos 3 puntos. Después del marcador, 1, 2, 3. Damos vuelta al tejido. Paso este punto sin tejer, la hebra hacia nosotros. Tejo al derecho 1, 2. Paso el marcador. Tejemos 1, este punto doble, 2. Y voy a tejer 2 puntos más. 1, 2. Damos vuelta al tejido. Para que no se equivoquen cuando pasamos el punto sin tejer a dónde va la hebra, si estoy sobre el lado revés del tejido, entonces paso este punto sin tejer y tiro hacia afuera. Tiro la hebra hacia afuera. Cuando estamos sobre el lado derecho, tiramos hacia nosotros. Así es mucho más fácil de aprender. Bueno, tejemos con los puntos ahora al revés. Revés, revés. Este punto doble, ¿ven? Se nota demasiado para no equivocarnos. Lo tejemos al revés. Así por detrás. Y ahora me toca tejer 5 puntos. Damos vuelta el tejido, estoy sobre el lado derecho, paso punto sin tejer, tiro la hebra hacia nosotros. Estas son vueltas cortas. Y tejemos al derecho hasta aquí. Paso el marcador. Punto doble lo tejemos al derecho por delante, 2 puntos más al derecho. Tejemos ahora hasta aquí. Damos vuelta. La aguja pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera. Estoy sobre el lado revés del tejido. Aquí tirar bien, no aflojar para que no quede espacio entre los puntos. Y voy a tejer puntos al revés. Aquí tejo hasta este punto doble. Se nota cuál es, miren, ahí va este. Lo tejo al revés, tomamos los puntos por detrás. Y voy a tejer, ¿cuántos? 7 puntos más al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos vuelta al tejido. Paso la aguja por debajo de la hebra. Perdón, aquí no. Aquí paso el punto así sin tejer y la hebra va hacia nosotros. Tejo los puntos al derecho. Cuando tenemos el diagrama,
es fácil de tejer, imposible de perdernos. Paso el marcador y voy a tejer. Ahora ya vamos a tomar otro diagrama. Este ya lo cumplimos. La profundidad de la parte de espalda ya está lograda. Lo hicimos en 6 vueltas. Y ahora me toca tejer. Estamos tejiendo hasta aquí 3 puntos. Aquí voy a colocar así 3 puntos. Ahora lo vamos a hacer. Después de esto volvemos hasta aquí. Contamos aquí 6 puntos y después recién contamos 3 y damos vuelta. 3, 3, así voy a tejer hasta completar todos estos puntos. Bueno, aquí tejo, miren, puntos al derecho hasta este punto doble. Aquí voy a tejer 3 puntos más. Ahora nada más que vamos a dar la profundidad del escote de la parte delantera. La espalda ya no la tocamos. Damos vuelta. Voy a tejer hasta el siguiente marcador con todos los puntos al revés. Paso el marcador y tejemos ahora otros 3 puntos. Aquí este punto doble lo tejemos al derecho. 3 puntos más. 1, 2, 3. Son estos 3 puntos. Damos vuelta y sigo realizando vueltas cortas hasta completar todas estas, todo ese número de vueltas cortas, siempre de a 3 puntos. ¿Cómo tejer este último punto? ¿Por qué? Porque voy a volver y tejer ya todo en circular. Por eso es importante, presten atención cómo hacer con este punto. En vez de pasarlo así y hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Para que no quede espacio después entre los puntos. La aguja derecha va por debajo de la hebra. Tomamos este punto por detrás, así. Lo paso sin tejer y tiro bien fuerte hacia afuera. De esta forma, cuando nosotros vamos ya a ir tejiendo todo en circular, aquí va a quedar mucho más prolijo. Todavía podemos seguir tejiendo con el mismo cable, pero yo voy a cambiar por el cable más grande para mostrar mejor cómo va quedando todo, o si no, con cable largo para tejer con método de lazo mágico. Miren cómo queda. Esta es la parte delantera y la parte de espalda tiene esto tejido y así resulta esta parte del escote.